Hola amigos, buenas noches, amigos de nuestro podcast Media Docena de Fe, otra vez nosotros aquí acompañándolos a ustedes una noche más con temas muy hermosos e interesantes para todos. El día de hoy, como siempre, estoy acompañado de mis compañeros, de Jorgito, Hola a todos. aquí está Fredicito, Hola, buenas noches. Dani Hola, ¿cómo están? y Pablito. Y mi nombre, como ustedes lo saben, Jaime Rodríguez. Entonces, el día de hoy vamos a tener un tema muy hermoso y ustedes lo están viendo aquí, la Santísima Virgen María. Vamos a hablar un poco en este tiempo de la Santísima Virgen. Sé que de pronto nos vamos a quedar cortos con muchas cosas. Próximamente haremos más videos completando pues este video con la Santísima Virgen. Para empezar, quiero que nos dispongamos a invocar a la Santísima Virgen, a su amor, con el Dios te salve María, muchachos. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, Padre, del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Dios te Dios te salve salve María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de, antes que nada, ¿quién es la Virgen María? ¿Sí? Pues sabemos que es para nosotros los católicos la madre de nuestro Señor Jesucristo, la madre de Dios, de un Dios vivo, pero también es nuestra madre. Entonces, ejemplo para mí, literalmente es una mamá. Si bien yo tengo la fortuna de tener a mi madre, una persona espectacular, no hay día que yo no me encomiende a los brazos de la Santísima Virgen. Entonces yo la veo a ella como la Madre de Dios, pero también como la Madre mía. Entonces, no sé ustedes cómo ven en ese momento a la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María. Yo tengo un sentimiento eh, como muy, yo no sé si llamarlo particular o especial, porque siempre que rezo el Dios te salve María, tengo el recuerdo de mi madre muy cerca. El de mi mamá, bendito Dios, la tengo viva, logro compartir con ella el mayor tiempo posible, aunque estamos en ciudades diferentes, estamos separados físicamente por un buen trayecto, pero tenemos la facilidad de las comunicaciones y la tecnología que tenemos ahora y que nos podemos ver por una videollamada y todo. Pero siempre que hago el rezo del Dios te salve María, de cierta manera, fuera que lo esté hablando de ella, es como si le estuviera hablando de mi mamá, por ese calor de madre, por esa ternura, por esa cercanía que yo siento y por el agradecimiento que tengo obviamente con mi mamá. Aprovecho y le echo la cuña aquí, madre, muchas gracias por todo, por la vida, por todo lo que me has dado. Y tengo ese sentimiento de amor hacia mi madre, lo vivo o lo siento cuando tengo la oportunidad de rezar el Dios te salve María. Y es ese sentimiento, o sea, ese sentimiento de amor que me nace o que me acerca a ella. Te acerca mucho y te recuerda a tu madre. Sí, tal cual. Perfecto. ¿Qué más, valientes? Bueno, pues básicamente Madre de Dios y Madre nuestra. Creo que ya lo han dicho mucho, pero pues sí es como mi mamá. Es como mi mamá sí falleció hace algunos años y de alguna forma en mis oraciones me comunico con ambas. Obviamente pues la veneración a María es mucho más grande. La veo sin lugar a dudas como una mamá y como esa mamá que va ahí, seguramente lo hablaremos, que va e intercede ante su hijo por los dolores que hay en mi corazón y mucha gente la busca también con eso. Hay inclusive hermanos cristianos que de pronto no están muy de acuerdo con nosotros los católicos en esa veneración que tenemos hacia María, pero pues realmente nosotros de alguna forma lo que estamos es adorando a Jesús, venerando a su madre. Entonces es una pidiéndole esa intercesión, esa comunicación, y así como en las bodas de Caná, sé que mucha gente al igual que yo busca a María para que lleve los dolores de mi corazón y de las otras personas que la veneran ante los pies de su hijo para que su hijo transforme todo eso en vino. Y pues para mí la Mamita María pues es
la mujer especial, la mujer que también dio su vida para darnos el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo que murió por nosotros, el Hijo que está ahí acompañándonos cada día, así como lo hemos hablado en varios de nuestros podcasts. Mamita ha sido también crucial para que todo esto también se lleve a cabo. Muy bien, Carlitos, gracias. Bueno, para mí es un ser muy especial, representado acá en la tierra con ver a nuestras madres, todo ese sufrimiento y todas esas cosas que hayan pasado, también las vivió nuestra Virgencita María. Se relaciona mucho, como ustedes lo han dicho, mucho con nuestras mamitas, con las que tenemos en este momento y que pues digamos hemos compartido con ellas. Sus experiencias y todo lo que nosotros sabemos que tiene que pasar a veces una mamá por un hijo. Entonces esa es una representación muy bonita y algo que nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción a los católicos, tener una mamita donde nosotros podemos refugiarnos, donde nosotros podemos hablar con ella y sentir ese calor como de madre, porque es algo muy especial que como nosotros los católicos tenemos y aprendemos a compartir esas experiencias como hijos, porque a veces pues nosotros como personas, como seres humanos, también nos equivocamos y necesitamos a veces de un ser querido que nos escuche también, y ahí está esa mamita que siempre incondicionalmente nos está escuchando y nos está orientando por ese buen camino. Súper, súper. Qué bueno todo lo que acabamos de escuchar. Creo que ya es claro que todos tenemos en común que la vemos literal como una madre. ¿Sí? Literal. Vamos a proceder, si de pronto me ayudan, vamos a leer una parte del Evangelio según San Lucas. Entonces, Fredicito, si me ayudas, por favor. Sí, vamos a leer San Lucas 1, capítulo del 26 al 38, o 38, sí. Entonces, anuncio y nacimiento de Jesús. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo. El ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no tengo relaciones? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel ha concebido también un hijo en su anciedad, y la que se llamaba estéril está ya de 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queda uno, o sea, por más que hemos escuchado muchas veces esta lectura, queda uno impresionado con la situación, ¿no? Porque no es fácil que se le aparezca a uno alguien, un ángel en este caso, a darle esa buena nueva. Y aquí lo importante es el sí que ella le da a Dios. No refuta, no pregunta, no dice por qué, no dice para qué, simplemente No, pero sí pregunta. hágase en mí. O sea, sí pregunta. Digamos, Sí permite tiene duda. la pregunta. Bueno, tiene duda. Bueno, dice que por qué ella. Claro, o sea, Porque ella- ¿cómo va a ser esto posible Exacto, si yo no tengo correcto. experiencia sexual? ¿sí? Sí, sí, Básicamente, si lo pusiéramos en nuestros términos modernos, sería... No, y lo dice. Sí, correcto. Me refiero a que no hace el porqué, pero no, espere, como un porqué
de cuestionamiento. Para tratar de decir que no. Exacto, ¿sí? Para tener como argumentos de decir, ¿por qué no otra persona? ¿Por qué no yo? ¿O será que es cierto? ¿Usted quién es? No, ella inmediatamente cree, ¿cierto? No, y también hay que tener en cuenta algo, que ella está comprometida. O sea, ella tiene ya el amor de una persona Muchas cosas hay detrás. que está, José, Sí, sí, sí. no San José en este momento, Sí, José sí, sí. en su momento, está con ella y es su prometido, o sea, están comprometidos, es la persona que ella eligió o con la que decide compartir su vida, o sea, que ama, y no sé si ella habrá pensado eso en ese momento también como que, bueno, ¿y José qué? ¿Qué ha sentido? ¿Qué va a ¿Cómo- pensar? qué va a pensar? Ahí vamos ¿Qué va a pensar? con la siguiente pregunta y es, ¿crees tú, Pablito, que somos capaces, que tú eres capaz de imitar ese sí que dio la Virgen María en ese momento? No en una situación literal como lo está viviendo ella, sino en una situación cotidiana, en esas situaciones difíciles como que nos sacuden y nos dice Dios, venga, yo sé que usted está en su zona de confort, yo sé que usted, pero por ahí no es por este lado. ¿Creen que son capaces de dar ese sí, digámoslo así, a ciegas como lo dio ella? No, yo creo que no. Sí, creo que la respuesta rápida y No, sencilla es claro. no. Tú, No, uno puede pronto matizar, uno dice, sí, pero tal Empezamos a cosa, poner los peros. uno empieza a poner los peros, pero con esa decisión, no, además recordemos que es que, o sea, esta conversación que tiene María con el ángel, pues es una de las más interesantes, una de las más poderosas que hay en toda la Biblia. Recordemos que en el Antiguo Testamento siempre hay dos reacciones naturales hacia la presencia de Dios. Una es el asombro y la otra es el miedo. por supuesto. Y en el texto dice, María se turba. O sea, si nosotros estamos aquí reunidos en este momento y se nos aparece un ser de otra dimensión, No. un ángel, nosotros vamos a estar aquí sentados. Sí. Vea, yo escucho muchas veces, inclusive me van a perdonar las señoras, las viejitas que vienen acá a la parroquia y tal. Ay, no, yo quisiera ver a Jesús, a mí me encantaría ver un ángel. Yo las quisiera ver, que en algún momento esté uno por ahí y se le aparezca a uno Jesús, por ejemplo, como en Pentecostés, una cosa así, uno sale a correr. O sea, literal, usted está viendo un ser de otra dimensión que no sabe usted por dónde entró y María tiene esa sensación. Y aún con eso, dice, pues yo no sé cómo, Sí. pero háganlo. Sí. Hay un dicho muy colombiano y es, el que no conoce a Dios cuando lo ve, se asusta. Ok. Y es literal, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo he escuchado otro, pero lo que pasa es que va con el otro. Ah, sí. Una cosa es invocar al y Sí. otra cosa es verlo llegar. Es- Entonces, tú, Pues yo pienso que ahí sucede algo importante y es de pronto que a veces uno carece de fe en el momento que se presentan esas circunstancias. Y adicional que uno a veces al tener esa carencia de fe también es muy ansioso uno a ver las cosas muy a la ligera, las quiere ver rápido y entonces uno a veces esos espacios, como dicen ustedes, pues uno se turba, uno se pone nervioso, uno no sabe cómo reaccionar en ese momento, como le pasó a la Virgencita. Entonces, obviamente que ante eso de pronto es como esa falta de fe y de confianza en uno mismo, de dar ese primer paso a tomar esas decisiones en la vida, ¿no? Entonces yo pienso que ahí pues siempre hay como ese pequeño difícil dar ese sí al comienzo, al tener ese comienzo. dar ese sí, yo creo que humanamente ninguno de los que estamos acá, ni muchos de la parroquia y de la ciudad serían capaces de dar ese sí, como lo dio María. Y quiero como complementar un poquito ahí, y es parte de lo que ustedes han dicho, que puede ser esa falta de fe. ¿Y a qué voy con esa falta de fe? El podcast se llama Media Docena de Fe. ¿Y por qué va ese nombre? No voy a contar toda la historia, pero hace referencia también a los 12 apóstoles, a esa docena de fe, y que nosotros con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestros también fortalezas, con todo lo que tenemos, pero tenemos una fe todavía muy pequeña.
que cada día a día la queremos ir ampliando un poquito, llenando un poquito. Y queremos también invitarlos a todos los que están allí escuchándonos por cualquier medio, por YouTube, por el podcast que sea, como nos están viendo, nos están escuchando, que también nos aporten ese poquito de fe que ustedes tienen allí, y con nosotros podamos ir incrementando esa fe y en algún momento podamos no ser media docena de fe, sino una docena de fe completa y poder dar ese sí, como lo dio María en ese momento. Literal, totalmente de acuerdo. Entonces ya sabemos, no es un pecado, pero somos muy terrenales y es muy difícil para nosotros dar un sí inmediatamente y pues semejante al que dio la Santísima Virgen María. Y pegado a ello, dimos el sí, pero muchas veces damos el sí, como lo decía Dani, bueno, poniéndole como aristas y arandelas de, bueno, sí, pero lo otro, pero por favor aquí, pero por favor allá. Y ahí es donde vamos, somos capaces de aceptar esos planes de Dios sin refutar. Somos capaces de, Dios me dice a mí, por ejemplo, escúcheme que me ponga de ejemplo, la situación que ustedes saben que vivo, ¿verdad? Una bendición absoluta. Una persona más preparada, de pronto a nivel espiritual, de pronto a nivel personal, emocional, de aún así, y lo hago sin problema. Pero fue para mí, que me estaba tan preparado en esos aspectos emocionales y espirituales, y que tenía varios peros. Acepté, pero ¿qué tan fácil es hacer la voluntad de Dios en ese momento? Y no les niego, yo muchas veces en mi oración, en las mañanas, en las noches, agradezco mucho, pero también le digo, ¿y si esta cosita la puedes mover un poquito para acá? Y lo he hecho. ¿Y si esta condición la pones por este lado? Entonces, siento que desafortunadamente, y no me enorgullezco de eso, pero estoy trabajando, necesito más hacer esa voluntad de Dios. Ciegamente. Me está dando su bendición, me está diciendo como el ángel le dijo a María, alégrate María, alégrate Jaime, tranquilo, yo voy a estar ahí, no hay problema. Y yo en ese momento, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hacemos de esta manera? Entonces ustedes en esas situaciones, sean situaciones muy positivas o situaciones no tan positivas que nos suceden en el día a día, ¿ustedes creen que son capaces o están haciendo la voluntad de Dios en esos momentos? No, hay veces no. Hay veces no. Otra vez la respuesta Pues fácil sí, es no. Sí. Venimos Pero- a Pablo nos dice no, sin darle pero- vueltas. Pero lo que hablábamos en alguno de nuestros podcasts de el Espíritu Santo. Si estamos con el Espíritu Santo, pues Él nos va a ayudar con ese amor a llevar la cosa más suave. ¿Sí? Es poder, con ese amor que nos dejó en su palabra Dios, es poder llevar ese sí más llevadero, más suave. Como lo dice en la palabra, mi carga es ligera, pero ahí estoy para que sea más suave. Yo creo que tiene mucho que ver con algo que mencionaba Fredicito ahorita y es el tema de la fe. O sea, y que uno quiere ver las cosas ya. Entonces, aquí con María hay unas particularidades y es que después de que el niño nace, lo llevan a presentarlo al templo, se encuentran con Zacarías y Zacarías básicamente dice dos cosas. Una, este niño va a ser grande y para él es una alegría, para Zacarías, ver a su Señor, el que estaban esperando, a través de esta niña, porque lo que dicen los estudiosos es que María tal vez no tenía más de 17 años. Entonces lo primero que él le dice es, este niño va a ser grande, y lo segundo que le dice es, una espada va a atravesar tu corazón. Y seguramente María no entendía eso, seguramente no entendía lo que le iba a esperar. O sea, ser la madre de un Dios que va a dar la vida por nosotros no iba a ser una tarea fácil y seguramente ella nunca dimensionó en ese momento lo que iba a pasar.
pero Nunca siguió. pensó lo que iba a vivir. Pero siguió. Vayan a uno y díganle en el trabajo, no, mire, le vamos a dar esto, pero va a tener problemas, va a pasar cosas, seguramente uno empieza a decir, uy, no sabe qué, mejor dejemos así. Entonces realmente, atando lo que decía Fredicito hace un momento, hay que tener una fe muy grande para eso, o sea, eso no lo hace cualquiera. Tiene que tener un nivel espiritual muy alto y por otro lado, tiene que tener mucho amor. O sea, una persona tiene que amar mucho para decir, yo estoy dispuesto a, o sea, una madre tal vez, la única que lo hace. Dice, yo me sacrifico por esta persona, o sé que yo voy a sufrir por cosas que van a pasar con este niño o esta niña, y lo acepto. Pero uno así de buenas a primeras, como está respondiendo Pablo, no. Sí, yo creo que la respuesta es no. La respuesta muy fácil es no. Pero va muy encaminado a ese tema del amor. O sea, el amor de madre, yo creo que no. Yo creo que no hay comparación, o no hay. Yo creo que el amor del padre, que puede ser muy lindo, pero el amor de madre es sacrificio total. Es capaz de entregar su vida por su hijo y tiene connotaciones incluso hasta médicas. Me contaba un familiar que es médico que me decía, hay personas que de pronto pueden tener ciertas condiciones médicas donde pueden desmayarse por X o Y motivo, por una bajada de la presión o algo, y les da un mareo y se pueden desmayar. Digamos que es una de las condiciones, creo que llaman síncope o algo así. Pero que han visto casos de madres que tienen a sus bebés y que tienen esas condiciones donde no lo sueltan. O sea, o por más que se sientan con el mareo, con el malestar o que se van a caer, se aguantan lo que sea, casi que hasta pasa el malestar y eso, y se mantienen y no deja que como que no se dejan llevar por una enfermedad, donde otra mujer que de pronto no tenga un bebé, puede que su cuerpo resista un punto menor, por cierta manera. Entonces hay una connotación de amor y de sacrificio y de entrega que solamente en las mamás no hay. Muchos casos veo uno también, o por lo menos yo los he visto, donde está la mamá y tiene varios hijos. Y siempre de pronto el hijo que ha tenido, llamémoslo, menos fortuna, o puede ser la ovejita negra, si queremos llamarlo, O que fue más enfermo. o que fue más enfermo y lo que sea, ¿por quién va a estar siempre pendiente la mamá? Así sea por el resto de todo. Ella los ama a todos, pero el que necesite más de ella, ella está ahí. No ha comido, tenga su comidita. No tiene ropa, tenga lo abrigo. Necesita ayuda, ahí está. Entonces, no sé, es un amor muy bonito que es difícil explicarlo. Yo no podría explicarlo, ni simplemente comento lo que veo y lo que comparto o conozco de algunas personas, y pues es lo que les compartí aquí a ustedes. Pues yo estoy de acuerdo con ustedes, pero sí comparto algo de lo que dice Jorge, y es que nosotros tenemos digamos, las mujeres tienen un don muy bonito, y es que, digamos, ellas han pasado por muchas cosas importantes en la vida, desde el nacimiento de un bebé. El sacrificio es muy grande para ellas, es un esfuerzo muy grande. Y yo creo que nosotros a veces no estamos acostumbrados a salir a veces de nuestra zona de confort, y a veces nos da miedo experimentar esos sacrificios o experimentar esas nuevas etapas, porque uno a veces como que trata de retrocederse, primero porque, pues como lo hemos hablado, a veces no tenemos esa fe bien establecida, y segundo, a veces el miedo a que de pronto nosotros nos pase algo, arriesgarnos a esos temas así como de frente, porque estamos muy bien o estamos cómodos. Entonces eso nos da como ese pequeño temor a tomar esas decisiones. Por eso yo admiro muchísimo, y lo que dice Jorge, estoy totalmente de acuerdo, es que compartir el dolor, o sea, vivir esas experiencias que vive una mamá, es totalmente diferente. Es lo que ya desde el momento en que ellas sostienen su bebecito y viven esa etapa de los 9 meses, es una experiencia muy bonita, pero también es algo que a ella, el cambio total que les da a su vida es
es de 360 grados, es algo que cambia totalmente y que yo creo que nosotros que hemos estado, los que hemos sido papitos, sabemos que en esos cambios que ellas tienen, hasta en el cambio hormonal, es bien complejo y a veces uno tiene que fortalecerse muchísimo y darle como esa mano y ese apoyo a ellas, y yo las admiro muchísimo porque ellas, a pesar de lo que decimos, fuera de que después de que ya tienen ese bebé o que llegan los hijos, efectivamente ellas siguen muy pendientes y a pesar de todos esos esfuerzos y esos sacrificios, siguen muy pendientes de los hijos y ellas nunca pierden como esa conexión con los hijos. La diferencia a veces que tenemos como padres, que nosotros salimos a trabajar, nos devolvemos en la noche, en cambio la mamá siempre está ahí conectada con los hijos, ella siempre siente el dolor de un hijo y eso es supremamente especial para hacerla como mamita María. Me parece a mí que es una parte muy importante. Estamos de acuerdo todos en esa dificultad para el sí primero, Total. y ya cuando lo dijimos, cuando dimos el sí, para emprender ese camino con tantas piedras que pueden haber en el camino. Y precisamente, y mis queridos compañeros se me iban adelantando un poco, ya sabemos y tenemos claro ese no, ¿cierto? Ahora, siendo muy sinceros, ¿qué nos impide o qué es lo que nos da miedo para hacer ese plan de Dios? ¿Cuáles son nuestros temores? Porque ahí sí siento que cada uno tiene un temor diferente. Obviamente depende de la situación. No es lo mismo una situación familiar, positiva, negativa, una situación laboral, ¿sí? Son muchas cosas que dependen porque pues no somos, tenemos muchos problemas, tenemos muchas situaciones, entonces no podemos tomar siempre la misma decisión, tenemos que evaluar muchas situaciones. Entonces, conociéndose cada uno, ¿qué es lo que le impide seguir ese sí que han dado haciendo la voluntad de Dios? Como lo hizo la Virgen María cuando ella dijo, pues hágase en mí según tu palabra. De una u otra forma, ella no sabían en realidad todo lo que iba a pasar, pero ella decía, esto es algo extraño, esto no puede venir solo con cosas bonitas, eso debe traer algo de fondo, pero ella dijo, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuál es el miedo? Es que ¿cuál es el miedo? Yo creo que no hay un solo miedo. O más bien, lo sintetizo en el fondo en que es el miedo en sí. ¿El miedo a qué? El miedo a perder algo, el miedo a que no sea verdad lo que estoy haciendo, el miedo a que me esté equivocando. Todos esos miedos nos van cerrando esa puerta, nos van cerrando esa ventana que nos permite ver allá. Ayer casualmente veía una película católica, creo yo, basada en hechos reales, donde una mamá tiene tiene tres hijos, dos que están ya mayorcitos y uno que está esperando en su vientre, y pasa un evento con uno de ellos, médico, con un problema en la cabeza, y bueno, ahí se va desarrollando toda la película. Y ella tiene su fe, el marido de pronto no tanto, creyente, pero con una fe ahí como a medias cañas, una fe como reservada y eso. Y había una frase Una fe muy light. una fe de pronto muy acomodada, podría ser. Y una frase que me quedó sonando anoche, y decían como que para que Dios obre o para que el Espíritu Santo ayude y salga todo esto adelante y todo eso, solo se necesita una cosa, que nuestra fe sea mayor a nuestro miedo. Y eso me quedó sonando como que el problema es que muchas veces tenemos más miedo que fe. El miedo a lo que sea, el miedo que de pronto lo que estoy creyendo no es, o la oración que estoy haciendo no es, o le estoy rezando al santo que no es, o no estoy dando todo de mí como debería de dar. No sé, todos los miedos que se puedan presentar, y yo creo que eso nos trunca un poquito, que nuestro miedo es mayor a la fe a la que nosotros le debemos poner a este tema. Yo pienso que esos miedos que de pronto cada uno vivimos es lo que de pronto nos frena, es que vayamos al fracaso, que fracasemos. Sí.
Y eso sabemos que para uno cuando tiene muchos sueños o muchas proyecciones, a veces uno en la vida, como lo decía anteriormente, queremos que los tiempos sean, o sea, que el tiempo sea muy corto y nosotros no damos como esa espera, sino que sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Y a veces nosotros eso no lo entendemos muy fácil. A veces las cosas las queremos que fluyan rápido y que se den las cosas rápido, porque a veces la ansiedad de uno es que todo haya un cambio desde el momento en que uno presenta su problema o lo pone ante Dios o ante la Virgencita y uno le pide y ora mucho, pero uno quiere que las cosas fluyan muy rápido. Entonces, al ver que no están fluyendo y que los tiempos de Dios son tan perfectos, entonces uno como que comienza a perder esa credibilidad y comienza a sentirse uno como fracasado, como que las cosas no le están saliendo a uno y a veces comienza uno a culparse y a veces hasta qué pena, pero a veces culpa también hasta la misma oración, culpa a la persona, a Dios o a la Virgen, porque las cosas no se me están dando y reacciona de una manera muy fuerte hacia ellos. Pero sabiendo que uno a veces esos tiempos deben pues esperar y obviamente eso tiene un proceso y obviamente que no, como decíamos, ahí está Dios presente y hay que siempre tener la fe viva de que las cosas pueden llegar a cambiar y seguro que van a cambiar, pero lo que pasa es que uno a veces es muy quiere tener todo en el momento y eso y el miedo al fracaso es lo que más lo destruye a uno. Gracias, Dani. No, yo pienso que sin duda es el miedo a sufrir. ¿Al fracaso? ¿El miedo a sufrir? Sí. El miedo a sufrir. O sea, yo personalmente vuelvo al ejemplo. Si a ti te dicen, te vamos a dar un súper trabajo, pero ese súper trabajo te va a quitar sueño, vas a estar intranquilo, no vas a poder comer a tiempo, no vas a poder compartir con tu familia los fines de semana. Pues yo creo que tú dices, pues por mucha plata que me ofrezcan, pero de pronto no lo acepto. ¿Sí? Entonces, es básicamente entender que si el propio Hijo de Dios vino también de alguna forma para glorificar ese sufrimiento o ese dolor, de alguna forma compartiendo el estado caído en el que nosotros los seres humanos andamos, y es que sí o sí vamos a sufrir. ¿Sí? Así tengamos dinero, así tengamos tranquilidad en ciertos momentos, siempre va a haber algo, mientras estemos vivos siempre va a haber algo que no va a estar bien, ¿sí? Independientemente del país donde vivamos, que si tengamos un buen gobierno. Exacto, o sea, cualquier cosa, cualquier situación de estas que puede parecer buena, el tema sin trabajo, pueden pasar muchas cosas, pero finalmente creo que el miedo para mí, o sea, personalmente para mí es el miedo a sufrir. Y pues de alguna forma Dios lo que dice, sí, vas a sufrir porque pues mientras uno esté vivo es la vida, ¿sí? Bueno, no hay nada que hacer. Buenas cosas malas es la vida. Pero si tienes fe, seguramente no, vas a salir del tema. Si tienes amor, vas a saber llevar la cosa por la buena y no la vas a coger en contra de los demás. Entonces, algo muy importante de esta forma de ser de María es, seguramente tuvo miedo y seguramente dijo, yo no quiero sufrir. Y cuando empezó a ver lo que empezó a hacer su hijo y cómo iba a terminar la cosa, porque creo que ella empezó a verlo antes de que pasara lo que pasó, pues seguramente ya dijo, no, yo no lo quiero, pero es la voluntad de Dios. Así como el propio Jesús en algún momento dijo, yo no lo quiero hacer, quítame de mí esto, pero si es tu voluntad, yo lo hago. Entonces mira que son dos personas que actúan en esa medida, de decir, si es tu voluntad, yo la acepto, a nosotros nos cuesta. No, sí, yo sé que es tu voluntad y tal, pero venga, pasito. Y a veces la vida no es pasito. Y nosotros hemos escuchado también y hemos visto tal vez de otras denominaciones religiosas donde te hablaban del famoso pare de sufrir y todo el tema. Pues mientras uno esté vivo y mientras uno sea ser humano y todos aquí somos seres humanos, va a sufrir, va a tener que pasar por eso. Entonces, pues no se trata de hacer una resistencia sin sentido, como que yo voy a resistir este dolor porque es que yo, no, sino es de abrazarse a la cruz como lo hizo Jesús y de tratar de caminar con ese dolor.
y de tratar de superarlo, porque es que entonces también nos critican porque dicen, es que ustedes solamente viven pensando es en muerte y en cruz, dicen, no, es que detrás de eso también hay algo positivo. Claro. Y yo me imagino la alegría de María cuando supo que su hijo resucitó. O sea, eso tuvo que haber sido muy grande y muy importante. Se cumplió la Entonces, promesa. se cumplió la promesa y ella también lo sabía, dijo, pero pues le tocaba, ahí me perdona la palabra, le tocaba chuparse un poco de cosas antes. Claro, pasar por todo ese Entonces, calvario. el sufrimiento es para mí lo más complejo de poder dar eso sí. Entonces uno los da, pero a medios tintes. No, y miren una cosa, si miramos todos los santos que han venido durante la historia, todos han tenido un sufrimiento. Todos ellos han tenido un sufrimiento para llegar a la santidad. Entonces, para llegar a la santidad, ¿qué? A veces nos toca sufrir. ¿Sí? Sufrir, tener fe y tener ese Espíritu Santo para poder seguir y tener y estar siempre con ese caminar fuerte. ¿Sí? Y algo muy importante, muchachos, definitivamente, o sea, en la Santísima Virgen vemos como que todos los dones, como que todo lo bueno que puede existir en un ser humano está en ella. No estoy diciendo que no era pecadora, no estoy diciendo que era perfecta, estoy diciendo que todo lo bueno que puede haber en un ser humano lo tenía ella. Y precisamente hablando de todo esto y este sufrimiento que bien lo decía Dani, ella sabía que iba a sufrir en algún momento, porque no es, o sea, todo el mundo sufre en algún momento. Los que tienen mucho, los que no tienen nada, todo el mundo sufre a su manera. Y más en la actualidad de este mundo que estamos en este momento, que desafortunadamente se han exacerbado tanto las condiciones neurológicas y psiquiátricas por muchas cosas, por la tecnología, por el dinero, por lo mucho, por lo poco, por todo. Entonces está muy complejo. Aún más está ahí ese sufrimiento y por eso debemos tener tanto esa fe de la que ustedes hablaban, que nos da la herramienta para que, hey, vamos a pasar un espacio difícil, con piedras, con agua, ríos, tenemos que atravesar, pero tengamos fe, creamos en nosotros, porque muchas veces también, y yo asemejaba ese miedo también, nos falta desafortunadamente fe en la palabra que Dios nos está diciendo, que hey, ¿cuántas veces les estoy diciendo? Les digo a los apóstoles, pero ¿cuántas veces caminaron conmigo, estuvieron conmigo y siguen acá escondidos? Sí. Venga, tomen el Espíritu Santo. Nosotros peor aún, porque nosotros llevamos, bueno, viene desde hace 2000 años mostrándose y mostrándose, y nosotros con nuestros 25 años que tenemos, y siguen, y siguen, y siguen, y nosotros, hey, pero otra pruebita para que si estás ahí. No, ahí está, ¿sí? Ella no necesitó tantísimas pruebas, y algo clave de ella, por ejemplo, la obediencia, ¿sí? Que con el temor, con la incertidumbre, obedezcamos, ¿sí? Y obedeció en todo momento. Obedeció también cuando se le acerca el ángel y le dice, sí, no hay nada imposible para Dios. El Espíritu Santo va a llegar sobre ti, ¿sí? Y vas a dar a luz a este rey. Pero, o sea, como que Dios también muy bonito en su ser dice, démosle otra prueba. ¿De dónde tu prima Isabel? Esther, muy contrario a ella, ya muy avanzada en edad, ella ya 6 meses tenía más o menos, 6 meses, ve las visitas. Entonces, no sé si queramos leer un poco esta parte del Evangelio de la Biblia. Dime, cuéntame. Es que en esa parte que usted habla del sufrimiento y que hablan ustedes, yo creo que para la Virgen María es un sufrimiento supremamente especial, es en el tema de perder un hijo. Es que totalmente perder un hijo es un sufrimiento. Y perderlo de la forma en que ella lo pierde. Perderlo como ella lo vio, exacto. Sí, o sea, perder, o sea, siempre rueda sobre esa, o sea, siempre está en ese círculo de los hijos, ¿no? Porque yo creo que el dolor más grande que uno puede sentir de uno es perder un hijo. La verdad, eso es algo que uno no se espera y que ella de pronto, con todo lo que hablamos de los sufrimientos, de todo lo que ha pasado a través de su vida y de todas esas experiencias que tuvo, ese perder ese hijo para ella no era fácil, o sea, para ella era un dolor muy fuerte,
O sea, eso no lo siente, sino solamente lo puede vivir la mamá en este caso. Y eso es lo que pues, me parece que es una prueba muy fuerte y que Es una yo prueba. creo que Es inimaginable. es una prueba que nadie se imagina. Es tan inimaginable que te pido que no lo imaginemos en este momento. Hoy no Obvio. nos da. Te pido que no lo imaginemos en este momento. Vamos a continuar esta segunda parte del podcast. Vamos a leer este pasaje, otra parte del Evangelio según San Lucas. Dani, si nos haces el favor, por favor. Claro que sí. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse todas las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con ese mensaje de obediencia, con ese mensaje de amor, que ya no solamente se lo dice el ángel, sino ya la prima Isabel. Cuando ve que su hijo que aún no ha nacido, San Juan, ¿cierto? Brinca en el vientre de ella de la alegría de tener al Salvador ahí al frente. Y ya la Virgen María es consciente de eso. Ella ya es consciente, o sea, ya sabía cómo la iban llevando, pero en ese momento ya es consciente de qué es lo que estoy literalmente cargando aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué enseñanza o qué prueba de amor nos da la Virgen María en ese momento para decir, bueno, vamos de frente, esto es lo que soy, así es como tiene que ser, vamos a sacarlo adelante independientemente de todas las dificultades que se nos van a presentar, ¿cierto? ¿En qué momento ustedes ya lograron creer, no solamente creer en la bendición, en lo que les está ofreciendo Dios, sino creer en ustedes mismos y decir, venga, Dios se fijó en mí porque tengo cómo hacerlo? ¿En qué momento de sus vidas, en el pasado, en el presente, ustedes han sentido esa fuerza, esa tranquilidad, esa energía de decir, Dios no le dio esto a los que estaban más preparados que yo, sino me lo dio a mí para prepararme y porque sabe, Él cree en mí, ahora yo soy el que voy a creer en mí? ¿En qué momento? Bueno, Bueno, yo lo siento, o sea, lo que acabamos de leer, pues básicamente fue el himno del Magnificat, que llamamos el himno del Magnificat, y ahí es donde María de alguna forma hace un reconocimiento de que Dios siempre se fija en las personas a veces más pequeñas para grandes tareas. Entonces, ella habla de que derriba a los orgullosos, de todo este tipo de cosas, porque para el mundo secular, inclusive en esa época como para nosotros, pues las personas que son importantes para el mundo son las que tienen poder, las que tienen dinero y las que tienen generalmente unos egos enormes, incluyéndonos a veces nosotros que, aunque no seamos tan poderosos y tengamos tanto dinero, a veces tenemos egos enormes.
Y Dios, curiosamente, siempre pone esas misiones grandes en personas que pueden parecer pequeñas, que pueden parecer humildes, que pueden parecer sencillas. Entonces, María inicialmente nos da un ejemplo y ratifica en esa oración al Magnificat cómo es el actuar de Dios en ese sentido. Entonces ahí uno puede pensar, si yo me siento débil o me siento pequeño en algo, pues es posible que Dios de alguna manera se glorifique en mí. Tal vez no de la forma como lo hizo con María, pero sí algún tipo de glorificación puede haber. Y María replica esa actitud o esa forma de actuar de Dios a través de las mismas advocaciones. Si ustedes miran, Lourdes se presenta a 3 pastores humildes en Fátima. ¿Correcto? Si ustedes miran, perdón, Lourdes no, Fátima. Si ustedes miran Fátima, se presenta a 3 pastores humildes en Fátima, en Portugal. Si ustedes miran Lourdes, ahora sí Lourdes en Francia, se presenta a la menor de los Subirú, a Bernadette, o como la conocemos nosotros en español, Santa Bernardita, que era una niña que básicamente vivía en una cueva con los papás y que era muy pobre y era muy humilde. Y la Virgen se le aparece y le dice, quiero que aquí haya un altar donde la gente venga a peregrinar y donde a través de las aguas de un manantial que la Virgen hace brotar, le demuestra a Bernadette y le demuestra a ese pueblo pobre creo que es del sur de Francia, pues ese poder a través de una niña pequeña. Y ya más cerca a nosotros, en México, lo que es la patrona de Latinoamérica, se le presenta a Juan Diego. San Juan Diego, ¿quién era? Era un azteca, era un indígena, habían pasado apenas 10 años del momento de la colonia española, y esta persona humilde recibe también ese encargo de María, pues para cumplir una misión muy grande. Entonces ahí es donde uno se puede ver reflejado, no solamente en esos 3, sino en muchos más, e inclusive en los mismos santos, así como lo mencionabas ahorita, Pablito, para hacer su obra. Entonces, pues para todos los que nos ven y para nosotros los que estamos aquí presentes, si en algún momento se sienten débiles, se sienten pequeños, pues bendito sea, porque es posible que Dios haga cosas grandes en ustedes y las hagan nosotros. Me encanta, pero Dani se me está adelantando en todo. Es increíble. ¿Alguien más quiere aportar de este tema? No, por el momento no. Porque Sin palabras, muchas gracias. sin palabras. Es que tú hablas, y lo haces palabras. No, ¿Sabes? Precisamente, perdóname, Jorgito, precisamente iba a complementar con lo que terminaste. Todos nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que estén pasando por la dificultad que sea, sé que de pronto es fácil decirlo, pero tengan fe, siéntanse tranquilos, porque para todos está la bendición de Dios, para todos está la Madre Intercesora que no nos abandona, independientemente que creamos o que crean o no crean en ella, porque estoy seguro y espero que así sea, que no solamente nos vea público católico, sino de otras vertientes, que se den la oportunidad, de estar tranquilos, de confiar en la Virgen María, de confiar en la intercesión de los santos, que son personas como nosotros, personas normales con sus pecados, ¿sí? Pero que siempre Dios estuvo ahí y ellos tuvieron la confianza en Dios y cuando Dios les demostró que ellos estaban para grandes cosas, lo hicieron. Entonces, cualquier problema que tengamos, de verdad, piensen que la Virgen María está intercediendo por ustedes para que salgan a flote, para que lleguen esas oraciones a oídos de su Hijo y que haga los milagros que tiene que hacer en sus vidas. Jorgito. ¿Qué? No, es que me quedé pensando en todo lo que contaba Dani ahorita y de cómo la Virgen se le presenta a estas personas humildes y los egos nuestros, el ego del trabajo, el ego de la posición social, el ego de pronto del apellido de una buena familia que en esta parte de Latinoamérica es presente. De pronto en otros territorios no tanto, que el apellido tal, que fueron dueños de tantas tierras o de tantas cosas. Todos esos egos de pronto nos nublan
la vista y no vemos de pronto ese llamado de María, o no, o se nos hace difícil escucharla, y si se nos hace difícil escucharla, muy posiblemente va a ser difícil creer en ella también. Y lo que ustedes nos comentan, que María intercesora, María que lleva nuestras plegarias a su Hijo, y así como María quiso a su Hijo, el Hijo quiso a María también, y por qué no va a escuchar esas plegarias que nosotros le hacemos a Dios por medio de ella, pues en gracia de alguna necesidad que tenemos algo. Me parece muy bonito, estaba pensando como en esa parte, y me parece pues muy acertado, y que uno dice, el ego de uno quizás cree que uno, o lo hace ver a uno muy arriba, y a los ojos de Dios y a los ojos del mundo podemos estar realmente muy abajo. Yo creo que hay algo muy bonito, y es que cuando uno vive experiencias fuertes, digamos, y tiene que uno aprender a ser muy humilde y a orar con mucha sencillez. Pienso que a veces, hoy en día, y lo digo por experiencia propia, es porque sabemos que algunas mujeres no pueden engendrar muy fácilmente sus hijos y han tenido muchas pérdidas de hijos, se han sentido muy desmotivadas, y hay momentos en que ellas, como personas, como mujeres, no se sienten realizadas. En ese momento es donde uno tiene que dejar todo digamos, no manejar esos temas con mucha humildad, ponérselos en las manitos de la Virgen María. Yo sé que esas cosas son duras, son difíciles a nivel de matrimonio, a nivel de una relación, pero sé que lo más importante es darle ese testimonio a la Virgen, ponérselo en sus manitos, y sé que ella obra y es una persona muy especial, porque pues son momentos que uno a veces vive en pareja, y a veces uno tiene que a veces bajarse, estar con ella, apoyarla y hacerla sentir muy especial, porque de verdad que cuando a veces se busca la maternidad en algunas mujeres, no es fácil, y para ellas cuando no es fácil, no se trata de renegar, ni tampoco de estigmatizarlas, o sea, de alejarlas, sino simplemente darles como ese apoyo y esa fortaleza que ellas necesitan, porque la verdad, yo sé que la Virgen siempre está al lado de nosotros y siempre nos va a apoyar y nos va a ayudar. Entonces, yo les digo de experiencia propia que es la mejor experiencia que uno puede vivir cuando tiene ese tipo de inconvenientes a nivel de pareja. Muchas gracias, Fredicito. Y ya, bueno, desafortunadamente ya vamos terminando el podcast del día de hoy, muchachos, muy hermoso. Y sé que va a ser el primero de muchos de la Virgen María, porque Claro, muchas hay cosas mucho tema para hablar, y Nos que quedan hablar muchas de cosas ella. por decir. Sí, demasiadas. Y los invito a pensar en algo que nos comentaba Freya hace un rato, y es ese dolor de madre. Definitivamente ella vivió su vida, se la entregó a Dios, se la entregó a Jesús, lo crió, muy seguramente lo regañó, porque Jesús tiene pinta de que era travieso en su infancia, ¿sí? Lo criaron muy bien con San José, le dio todo el amor que le tenía que dar, pero 33 años sabiendo que iba a tener un final muy fuerte, que después iba a tener la bendición de la resurrección, claramente, y ella confiaba en esto. Pero pensemos un momento en ese dolor de madre, de las madres de hoy. Comentaba hace un rato Freddy que no es fácil. No es fácil para una madre que su hijo se caiga y se golpee y le salga su hematoma, su chichoncito, que se corte. No es fácil para una madre que llegue el hijo de 40 años y le diga: madre, perdí mi trabajo, madre, me dejó mi esposa, algo pasó. Es un dolor de madre, lo acoge. Pero muchachos, ese dolor tan terrible de ella ver todo ese calvario, acompañarlo en ese camino de la cruz literal que la iba cargando para ser crucificado, y aún así ella con el dolor del alma no se desmayó. Yo a la primera ya estoy desmayado.
No, total, Yo total. ya El pierdo. primer latigazo, No, ya. yo ya pierdo, yo ya estoy privado. Sí, no, ya. No, Ella yo, con yo todo el les dolor cuento, viéndome la película, resistía. así que solamente con verla casi me dan ganas de cerrar los ojos o no de verla. Yo los precisamente, yo los invito a eso, a interiorizar esa experiencia de ella, así como pido que experimentemos esa vivencia de Jesús, de estar crucificado, que de verdad cuando lo vemos y lo sentimos de verdad, nos dan ganas de llorar, porque es increíble que una persona haya sufrido tanto por tantos pecadores y con el amor que lo hizo, pues ella también lo sufrió. Ella también sufrió que su hijo se lo estuviera clavando en la cruz, que lo estuvieran tratando muy mal con groserías. Entonces, fíjense que esa labor tan integral de la Virgen María no fue solo por la bendición, no fue solo por las buenas, fue acoger también esos momentos difíciles de la vida y estar firme ahí. En esos momentos difíciles no nos olvidemos de esa madre intercesora que sufrió más que cualquiera de nosotros en la tierra puede sufrir. Entonces, insisto muchachos, los que nos están viendo, dense ese espacio para conocer un poco más de ella, para interiorizar, para saber que si ella sufrió tanto por amor a su hijo, por amor a Dios, pues también lo hizo por amor a nosotros, y que a todas las que son madres, como lo comentaba ahorita Freddy, les va a dar esa fuerza, incluso a los hombres, en su rol de padres también, y con la ayuda de San José, que también ayuda mucho. Entonces, muchachos, ya para ir finalizando, ¿qué nos dice esa entrega y, entre comillas, esa aceptación del dolor? Esa aceptación del dolor. Yo creo que es la aceptación del dolor de todas las madres por sus hijos. Tú lo explicabas ahora. Si para una madre es difícil ver que su hijo se cae, se golpea, tiene un momento difícil y todo eso, esa aceptación que lo hacen ellas por naturalidad, porque viene como en el paquete incluido de ser madre. Una alegría inmensa por tener sus hijos, pero un dolor también constante por lo que les puede pasar y por estar siempre pendiente de ellos. Y quisiera también poner un pequeño paréntesis ahí para que todos los que nos están escuchando piensen eso de sus madres, si las tienen presentes, si las tienen vivas acá en este mundo, sientan ese dolor que ella puede tener por ustedes y den gracias por esa madre que tienen allí. Entonces, pues quería como hacer ese pequeño paréntesis y eso. Y darle gracias a la Virgen María por aceptar ese dolor, por haber aceptado esa responsabilidad y por haber estado siempre ahí pendiente de su hijo hasta el último momento, porque siempre estuvo ella allí con él. Y pues eso es muy bonito y es algo que creo que tenemos que aprender todos, a estar allí con Dios, a tenerlo allí siempre presente, a no alejarnos nunca de él. Gracias, Gabriel. Yo creo que es algo muy admirable y es de tener esa fortaleza que tiene la Virgen y que tienen todas las madres hoy en día. Es esa fortaleza por lograr sacar sus hijos adelante, por darles esos valores que necesitan hoy en día, a pesar de todo lo que les cueste, porque yo sé que en este mundo terrenal hay madres que trabajan día y noche por darle lo mejor a sus hijos, y es algo que uno debe aprender a valorar, debe aprender a tener ese gran amor, porque a veces uno de hijo se le olvida, realmente a veces se le pasa y uno a veces el trabajo, las amistades, pero uno a veces descuida a esa persona realmente que es incondicional para uno, y que yo los invito también a que no se alejen de ese ser tan especial y tan querido que es el de su mamá, el ser más especial que uno tiene, y a veces uno por el trabajo, por el día a día, bueno, por en fin cosas, se pasan a veces que no hay ese contacto directo con las mamás, no las llaman, no las visitan, las dejan ahí como en el recuerdo. Yo los invito
a que no dejen perder ese gran cariño y ese amor, porque siempre ella es la persona incondicional, así el día que usted no tenga plata, el día que usted no tenga que comer, es la única persona que en la vida le va a dar la mano a usted. No hay nadie más en su vida que su mamá, ese ser querido que siempre lo ha visto crecer, que le ha llenado de consejos y de valores, es la persona que siempre lo va a estar apoyando ahí. Entonces yo eso lo admiro muchísimo, eso es una fortaleza muy grande de ellas, es de admirar, y creo que eso es lo que tiene el corazón de la Virgencita María para todos sus hijos. Entonces para mí eso es un tema muy admirable. Así es. Pues yo sí no puedo decir lo mismo de lo que dice Freddy, porque pues mi mamá murió y yo estaba muy joven. Entonces pues yo sí no puedo decir que puede estar o que ella ha estado, pues sí, está desde el cielo conmigo y ahí me da la mano, como la Virgen María. Pero no puedo decir lo mismo porque pues ella ya, como decía también aquí nuestro amigo Dan también, que él también ya, su mamá se le fue, entonces pues uno ya no puede, pues no tiene ese tiempo porque pues a mí se murió muy joven, entonces pues no tuve ese tiempo de estar ya en la adultez con ella, entonces pues no puedo decir lo mismo, pero sí ha estado conmigo caminando y pues más que todo la Virgen María también, pues porque pues es en ella en que nos encomendamos y que nos ayuda para seguir y para que no nos deje de la mano ahí de Papito Dios. Al final yo creo que María nos enseña a llevar ese dolor con la fuerza de su propio Hijo, de Jesús. O sea, estando Él en la cruz, ella de alguna forma está recibiendo esa fuerza y ese poder de Él. Jesús en ese momento está enfrentando 4 cosas: el poder, el placer, el dinero y el honor. ¿Sí? Poder no tiene. El poder más grande de ese momento, que es Roma, lo está matando. Placer está al borde del dolor más grande que una persona podría sentir. Honor, ¿cuál honor? Después de semejante humillación y semejante forma en que lo están matando, pues no hay honor. Y dinero, pues está totalmente desnudo en una cruz romana. O sea, no hay nada de eso. Y Jesús no se queda con nada. Lo único que le queda es su mamá, que estaba allá al pie de la cruz. ¿Y qué hace Jesús? Se la entrega al que en la Biblia llaman al discípulo amado. Entonces ese tema en algún momento, seguramente en alguno de nuestros podcasts futuros hablaremos de eso, del discípulo amado. Pero al final lo que hace Jesús es decirle: mamá, a pesar de todas las cosas, yo voy a seguir contigo, o sea, porque el estar aquí colgado no es el final, no es el final. Y de todas formas, cuando yo me vaya, vas a tener un hijo, no vas a estar sola. Y ahí es donde Jesús demuestra, primero, eso que nos dicen en Semana Santa, en el Sermón de las 7 Palabras, que Jesús no se queda con nada. Entonces por eso les digo, entregó absolutamente todo y lo único que le queda era su mamá, y hasta eso también lo dejó, para que esa mamá de alguna forma pudiera continuar su vida, porque lo que se dice es que también ella vivió varios años más. Se cree que en Turquía, terminó en Éfeso, y finalmente con Juan, y finalmente allí terminó lo que nosotros conocemos los católicos como la Asunción, o sea, que sube en cuerpo y alma del cielo. Posiblemente en algún otro momento hablaremos sobre eso. Y posiblemente pudo llevar una vida en paz, pero ¿por qué? Porque recibió esa fuerza de Jesús. Entonces, si nosotros nos aferramos a esa fe y vemos a ese Jesús crucificado, y en medio de esos dolores que nosotros tenemos, también abrazamos esa cruz y estamos dispuestos a pasar esos malos momentos abrazados a esa cruz, lo que vamos a encontrar después es esa resurrección, esa vida tranquila y esa paz que llegó a tener María. Perfecto. Que así sea. Muy bien, muchísimas gracias. En el próximo yo me siento allá porque siento que estás interfiriendo en mis pensamientos. Porque Estamos demasiado cerca. porque sí, hay demasiado. Sí. Ese campo electromagnético está funcionando una cosa de locos. Porque, ¿qué pasa? Precisamente íbamos a terminar con que
Dios mismo nos entregó a su madre en ese momento. Entonces, ¿por qué el miedo a recibirla? Sé que va a sonar muy repetitivo, la invitación para todos es: reciban a esa madre, reciban a la Madre María. Ya, todos los que están viéndonos tienen su madre, que la tengan en cuerpo aquí en la tierra, o que la tengan en alma desde el cielo, desde el lugar donde esté, pero todos estamos acá por una mujer que nos dio la vida. Pues tenemos una segunda madre que es en teoría la primera, que es la Santísima Virgen María, que es la que intercede, la que nos defiende, y bien lo decía Dani ahorita, es gratis, no nos cuesta nada en esos momentos de alegría aferrarnos a ella, pero más aún en esos momentos de tristeza, de dificultad, abracémosla, agarrémosla ahí. Vamos a sufrir, claro que vamos a sufrir, en la vida existe el sufrimiento. Si Dios sufrió, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir? Pero con el amor de Él, agarrándonos de Él, de la Santísima Virgen, las cosas pueden ser más llevaderas. Y sí o sí, vamos a llegar a ese lugar que nos prometió, y vamos a estar donde Él está también. Vamos a estar acompañándolos. Muchachos, les agradezco. Dime. Sí, espera, no me corte todavía. No, tranquilo. No, quería contar una pequeña... Bueno, primero quiero decir que le quiero dar gracias a la Virgen María por mi mamá. Porque así como mi mamá intercede por mí, María intercede por nosotros ante nuestro Señor. Y esa intercesión que hace mi mamá, yo se lo comentaba a Dani el otro día, que pasábamos acá en la parroquia de Nuestra Señora de Copacabana. Lo contamos en el primer podcast, sí. Donde yo le decía, es que mi mamá tiene el teléfono de Santa Marta. Y me decía como que, ¿cómo así? Y yo, sí, mi mamá es devota de Santa Marta. Y si yo tengo algún problema, o mi papá o lo que sea, ella es, espera, mi hijo, yo le prendo la velita a Santa Marta. Y ella intercede por mí o por la persona que sea ante Santa Marta para pedir ese favor. Entonces, así como mi mamá intercede por mí, le doy gracias a la Virgencita María por mi mamá, por todo lo que es. Lo que te quería simplemente comentar. Importantísimo, amén. Yo también los invito a que creo que nosotros hemos olvidado y algunas personas han olvidado, y para estar más cerca a la Virgencita yo los invito también de que saquen un tiempo en la semana y ¿por qué no rezar el rosario en familia? Eso es muy importante, digamos que así como a nosotros nos duele la cabeza y nos tomamos una acetaminofén, hoy en día nosotros debemos tener esa vocación de coger la camándula y cada pepita irla como degustando, y tener como esa también es nuestro aliciente para poder vivir cerca de ella, para poder pedirle todo lo que nosotros queremos pedirle a ella y fortalecer ese amor en familia. Y para mí es importante que saquen ese tiempo en la semana y puedan rezar también en familia el rosario. Para mí eso es lo más sagrado y lo más bonito que la Virgen puede tener para estar cerca de ella. Yo los invito a eso. Perfecto, muchachos. ¿Algo para comentar? Entonces, última cosita, ya nos vamos a despedir. Vamos a hablar, como dijimos, en próximos capítulos más de la Virgen María, de sus advocaciones, y ya para terminar, una advocación de la Virgen María que te guste. Que me guste, Santa Marta. Una advocación. Así de la Virgen María. De la Virgen María. De la Virgen María. De Guadalupe, de Fátima, es que él se quedó con la mamá. Él se quedó con la mamá. No, eso se queda. No, a Santa Marta también, vea. Por la mamá, no, por la mamita de él. Sí. No la puedo sacar. No entiendo cómo. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, de Chiquinquirá. En ese caso me con la de Chiquinquirá. La Virgen del Carmen. Chiquinquirá. ¿Tú? La Virgen del Carmen. Del Carmen. ¿Tú? Lourdes. La Virgen de la Rosa Mística. Rosa Mística. María Auxiliadora, siempre. Y muy recientemente, la Virgen de Guadalupe. ¿Listo? Muchachos, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias a ustedes por escucharnos.
Recuerden siempre seguirnos, escucharnos, compartir el contenido de nosotros. Damos gracias al espacio que nos brinda la parroquia Nuestra Señora de Copacabana, aquí en el barrio Bolivia, en la ciudad de Bogotá. Gracias al Padre Juan Carlos que nos presta también el espacio, que próximamente lo vamos a tener como invitado. Y vamos a traer más invitados que ya hemos estado hablando con ellos, cuadrando de pronto agendas con ellos. Entonces se vienen muchas sorpresas, muchachos. Muchas gracias a todos. Un saludito de Síganos, despido. denle un like. Que nos sigan escuchando, que nos sigan viendo y que oren por nosotros y por este proyecto. Amén. Ese poquito de Bendiciones. fe que ustedes van aportando nos va ayudando a esta media docena de fe. Gracias. Chao. Chao. Que estén Buenas bien, noches. que descansen.